gracias por continuar con nosotros. Miren, señora, esta semana ocurrió una situación que nosotros queremos compartir con ustedes para profundizar y reflexionar sobre eso. Miren, aquí la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, que es funcionaria en este gobierno, es encargada de ética gubernamental, dijo en su libro La política y la vida que de los políticos depende el adelanto y el atraso, la vida y la muerte de un pueblo. Ella hizo esa reflexión y lo escribió en ese libro de que por su experiencia política fue senadora, vicepresidenta de la República, funcionaria, porque es toda una vida. Fue mano derecha de uno de los mejores políticos de este país, Juan Bosch, y ella reflexionó y dijo, bueno, definitivamente de los políticos depende la vida del pueblo, tiene la vida del pueblo en sus manos. Recordamos que Barack Obama, uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, dijo, en un momento de reflexión, dijo, reconozco que las elecciones tienen consecuencias para bien y para mal. Sí, cuando las personas eligen a un gobernante, a un político, esa elección trae consecuencias para ellos, para bien en algunos casos y para mal en otros casos. Y en ese sentido, esta semana una abogada y comunicadora destacada, ¿verdad?, de nuestro país, Carolina Santana. Nosotros queremos responderle a Carolina Santana y reflexionar con ella, tratar de contestar un poco esa pregunta que ella se hacía, ¿no? Ese desahogo, esa catarsis, era como una especie de una catarsis que ella hacía. Vamos a ver qué fue lo que dijo esta abogada y comunicadora. Vamos a escucharla. Me pregunto, particularmente con el tema del presidente, que ha tenido posiciones y después parecería como si nunca las tuvo, y yo veo, yo digo, pero ¿quién eres? ¿Quién eres como estadista? ¿Qué defiendes? ¿Hacia dónde vamos en relación a lo que decías del destino que procurabas? ¿Quién eres? Debimos saber de una manera oportuna que todo lo que se decía no era. Eso es estimar el voto. Estimar el voto. Y una comparación que yo creo que es útil hacer sobre ese concepto que se tiene desde el Congreso, desde el poder político, desde el partido oficial, es lo que pasó con la reforma fiscal. La reforma fiscal fue una propuesta de modificar la normativa que tiene que ver con impuestos, tocaba el bolsillo no solo de la gente de a pie, sino también de ciertos sectores económicamente pudientes, y cuando el presidente decidió que... Vamos a ver ahora, eso fue reciente, esta semana, esa frustración, esa decepción, esa desilusión que expresaba esta comunicadora, una persona que tuvo acceso al hoy, antes candidato y hoy gobernante de la República Dominicana, el honorable presidente Luis Abinader. Y vamos a recordar cuando ella tuvo la oportunidad de preguntarle al candidato, ¿quién eres? Porque esa pregunta que se hace Carolina Santana hoy ya no es pertinente. ¿Quién eres? Eso hay que preguntarlo antes. Cuando el presidente era candidato, ese era el momento oportuno, era pertinente preguntarle quién eres. Vamos a ver si ella le preguntó quién era en su momento al candidato Abinader. Vamos a escuchar, vamos a ver un corte de esa producción que ella hizo, donde entrevistó a políticos, la gran pregunta, y ella tuvo el privilegio de entrevistar al hoy presidente Abinader. Vamos a ver este corte de Abinader expresándose con Carolina Santana, a la que hoy le pregunta quién es él. El cambio. La gente quiere cambio en la República Dominicana. Y ese es el mismo modelo, ese modelo PLDista es el mismo modelo. El modelo de corrupción, el modelo de endeudamiento, el modelo de ineficiencia, el modelo que después de 20 años de gobierno no ha resuelto uno solo de los problemas fundamentales del país. La gente va a votar por un modelo diferente. ¿Qué piensas sobre la calidad de la democracia interna de su partido de cara Vamos aquí. Bien, eso era lo que decía el candidato Abinader, hoy presidente de la República. Y nosotros queremos enfocarnos en esa pregunta que hacía Carolina Santana. ¿Quién eres? Preguntándole hoy a ese que en ese momento era candidato, ella lo entrevistó, que debió hacerle esa pregunta en esa oportunidad. ¿Quién eres?
ella hoy se pregunta desilusionada, ¿quién eres? ¿Quién eres como estadista? ¿Por qué antes una cosa y ahora otra? Entonces, el Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su momento. El momento del votante saber quién es el candidato es cuando es candidato. Porque ya después que es presidente, ya es presidente. Lo que hay es que sufrir las consecuencias o disfrutar las consecuencias, si son buenas. Y en ese sentido, nosotros tenemos para decirle a Carolina Santana, por ejemplo, vamos a irnos atrás, porque esto no es una situación de ahora. La historia está ahí, con todos sus secretos. Sócrates, el sabio, ese gran sabio que querían hacerle un santo, un hombre tan capaz, tan elevado. Sócrates tenía un amigo que él adoraba, Alcibiades. Alcibiades era un tipo rico y bello. Y él quería convertirse en un tipo ambicioso. Y él decía que él tenía que gobernar Atenas, gobernar Grecia. Y Sócrates decía, pero Alcibiades, tú eres mi amigo y te adoro. Pero ¿cómo tú me vienes diciendo a mí que tú quieres ser gobernante de los ciudadanos de Atenas? ¿Cómo tú quieres gobernar al pueblo? Pero ¿y tú qué sabes de política, Alcibiades? ¿Pero ¿y cómo tú pretendes eso? Ah, no, porque yo soy bello y tengo dinero, Sócrates, para yo ser gobernante. Yo quiero ser y lo voy a hacer porque yo tengo dinero y tengo belleza. Sócrates, a su gran amigo Alcibiades, con dolor en su corazón, dice, Sócrates, yo lamento decirte que no es así. Si tú no tienes el carácter para político, si tú no tienes la formación, como de hecho no la tienes, cuando se te presenten los problemas que se presentan en un gobierno, ¿cómo tú vas a gestionar soluciones a los problemas del pueblo si tú no estás preparado para gobernar? Si tú no eres político. Y con el dinero y la belleza no se resuelven los problemas de un gobierno. Con eso tú no le vas a traer bienestar al pueblo, sino que te convertirás, serás una desgracia para el pueblo si tú llegas a gobernar sin tener la formación, sin tener el carácter para ser un gobernante. Y así fue malísimo el Alcibiades. Entonces, desde la historia está registrada que para ser gobernante hay que tener el carácter, hay que tener la capacidad para poder resolver los problemas del país. Entonces, esa es una observación, Carolina Santana. Por otro lado, también, Sartori en su libro ¿Qué es la democracia? Nos dice en sus reflexiones y en todas sus observaciones, que le hace un libro buenísimo. Búsquenlo, ¿Qué es la democracia? De Sartori, hombre que sabe de política, catedrático en Italia y países a nivel internacional. Y Sartori advierte del déficit cognitivo que se da en las democracias. En nuestras democracias, donde todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos, como reza la Constitución, como consagra la Constitución Dominicana. En las democracias, dice Sartori, que se observa un déficit cognitivo. ¿De qué se trata esto? Un déficit en el saber hacer. Cuando usted va a la política, usted tiene que saber hacer. A la política no se va a aprender en el cargo. Entonces, Sartori explica ahí de la falta de control del saber sobre el hacer. Se hace mucho, pero sin saber hacerlo. Entonces, hay situaciones ahí catastróficas, crisis graves se da. Porque se hace sin saber hacerlo, sin la formación, sin la capacidad, sin el talento para hacerlo. Entonces, eso lo advierte Sartori en el libro ¿Qué es la democracia? Y él dice que a corto plazo es que no hagas nada si usted no sabe hacerlo, dice Sartori. Si usted no sabe hacer algo, mejor no lo haga. Eso es a corto plazo, pero a largo plazo dice, bueno, la solución sería aprender a hacerlo en el cargo, pero eso tiene un problema. Las consecuencias de aprender a resolver los problemas del pueblo estando en el cargo, es decir, tomar el cargo para aprender a hacerlo. Eso trae consecuencias que dice él, ¿verdad? Hay unas expresiones que usa Sartori. Dice, es lo no previsto que da lugar a lo no deseado. Cuando usted no prevé quién es el candidato,
Cuando usted no prevé eso, entonces el resultado puede ser no deseado, Carolina. Entonces el votante tiene un momento para preguntar quién es. Siempre hay momentos para la catarsis, para el desahogo. Claro, estamos en democracia, pero tenemos que ir creando conciencia de cuáles son los momentos oportunos para hacer las preguntas incómodas a los candidatos y a los partidos de quién es ese candidato, quién es ese partido. Eso tiene su momento. ¿Cuándo? Antes de las elecciones. Entonces, Sartori nos explica muy bien en ese sentido, y él dice que hay situaciones de catástrofes de gobiernos, de personas que van a los cargos sin saber hacer, dicen que van a aprender en el cargo y entonces las consecuencias son desastrosas. Y ahora yo le pregunto a usted en sus comunidades, eso se ve mucho en los pueblos y los municipios y en diputaciones y todo eso. ¿Usted no ha visto entrevistas de políticos? Bueno, que de una manera descarada, desvergonzada, cínica, una manera como de defenderse ante los votantes y ante los adversarios que podrían atacarlo, ellos admiten como una virtud de sinceridad, dicen, bueno, yo en realidad no sé nada de la política, yo quiero llegar, yo no sé nada, pero lo que sí quiero que sepa es que tengo buenas intenciones y que estoy dispuesto a aprender cuando llegue al poder. Ustedes no han escuchado eso, muchos candidatos. Eso es cinismo, eso es desvergüenza. Y lo exhiben como si fuese una virtud. Es decir, admiten, reconocen que no están preparados para los cargos, pero que cuando lleguen al poder y al cargo van a aprender a hacerlo ahí. Y ya dijimos, ¿quiénes son los gobernantes? Los que tienen en sus manos la vida y la muerte, el adelanto y el atraso del pueblo. Entonces ellos van a inventar en los cargos. Y muchos votantes los votan, pero llegan, votan por ellos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué votamos? ¿Por quién votamos? La reflexión tiene que ser nuestra, porque somos los que colocamos a los políticos, a los gobernantes, senadores, diputados, alcaldes, regidores, presidentes. Son los votantes que emiten su voto. En democracia es así. Aunque fuese una minoría, hubo una alta abstención, sí es verdad. Pero esa minoría que votó, ¿por qué votó esa minoría por ese candidato? Le preguntaron quién era el candidato y quién era ese partido. ¿Fueron al historial de ese partido y de ese candidato? Porque hoy está la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres como estadista? Eso debió preguntarse cuando era candidato. Ahí están los libros, está la historia, donde nosotros podemos recurrir para investigar. Y hay un consultor político destacado, elevadísimo, Daniel Esquivel, que es psicólogo y trabaja mucho en consultoría política, en campañas políticas, y escribió un libro buenísimo sobre la psicología y el poder, y la psicología para alcanzar el poder político. Y Esquivel habla, él habla de la importancia que tiene el periodismo. Porque Sartori también destaca el rol del periodista en la democracia, en la política. Es determinante el periodismo en la política, en la campaña política, para informar al pueblo sobre quiénes son los candidatos, quiénes son los partidos. Y Daniel Esquivel, él dice que hay una herramienta, hay un recurso, hay una manera de cómo ayudar a los votantes a desentrañar, a ver en esa zona profunda y amplia y oscura de los candidatos y de los partidos antes de votar por ellos. ¿Usted sabe cómo? ¿Usted sabe cómo se llama esa herramienta? Se llama el contraste. Dice Daniel Esquivel que hay que contrastar qué es el periodista, qué es el periodismo
que se encarga, ese periodismo serio, responsable, que se encarga de contrastar lo que dice la campaña del candidato con lo que no dice esa campaña. Es decir, bueno, el partido sale con unos spots, con una publicidad, unas entrevistas donde dicen lo que quieren decir, muy bien, se presenta eso. Y el periodista, por otro lado, sale a investigar sobre ese candidato, sobre ese partido, lo que no dice la campaña política. Y entonces lo muestra, dice, mire, la campaña dice eso y nosotros descubrimos esto. Esa zona oscura que tiene todo ser humano y que tiene todo candidato. Esa zona oscura, ¿cuál es? Los errores, las debilidades, las situaciones negativas, las experiencias negativas de ese candidato. No solamente ver lo bonito que presentan las campañas de lo mejor de los candidatos y de los partidos, sino contrastar eso con lo oscuro que oculta la campaña. ¿Quién es el candidato? Su zona profunda, oscura. Presentarla también al votante con un periodismo serio, ético, que muestre nada más y nada menos que los hechos. ¿Quién es? ¿Cuál ha sido su historial en la vida? ¿A qué se ha dedicado? ¿Qué dice, por ejemplo, la política? La historia de ese candidato y de ese partido. Y contrastarlo. De eso se trata. Vamos a una pausa y retornamos.